¿ya? Que quiera empezar a resolverlo, es muy parecido al anterior, y lo vamos a hacer en la identidad, ¿cierto? La identidad del juego, vamos a partir de la identidad con este ejercicio. ¿Ah? El jueves. A las 21:10. Entonces, ¿qué nos dice? ¿No es cierto? Tenemos un motor que está colgando de un tensor, ¿no es cierto? Un T1, y nos pide calcular nuevamente la fuerza de los tres tensores. Muy parecido al problema anterior, ¿no es cierto? Muy parecido al problema anterior, que se pide, ¿no es cierto?, calcular la fuerza. ¿Cuál es la idea? Hacer el diagrama de cuerpo libre, ¿no es cierto? Y en base al peso del semáforo, calcular cada una de las tensiones. ¿Ya? Entonces, en la ayudantía del jueves voy a partir el desarrollo haciendo los supuestos de forma equivocada, a propósito. ¿Ya? Voy a hacer el juego porque ya saqué chiquito, vamos a suponer todo equivocado. Y nos vamos a dar cuenta que el mismo resultado lo puede corregir. ¿Ya? Pero se resuelve igual que este que vimos ayer. Ojo, estoy hablando con los vespertinos porque los diurnos nos quedó pendiente. Ustedes lo terminamos. ¿Ya? Entonces se resuelve de la misma forma. ¿Qué es lo que quiero que veamos? Hay un segundo juego de ejercicios que nos falta por ver, chiquillos, que lo vamos a ver ahora. Y aquí es donde aparece la normal. Aquí es donde aparece la normal. Fíjense, ¿qué pasa cuando tenemos un plano inclinado? Pasa, ¿sí? Tenemos en un plano inclinado que nos aparece la famosa normal. Ahora sí nos aparece la normal porque tenemos un cuerpo, en este caso esta caja, que puede ser cualquier otro objeto, que está de una forma, ¿no es cierto?, siendo sostenido por un tensor, con su peso, actuando siempre vertical hacia abajo, ¿no es cierto?, y la normal. La normal siempre es importante, la normal siempre es perpendicular a mi plano inclinado. ¿A qué me refiero? Si por ejemplo, el plano inclinado tiene esta forma, da lo mismo el ángulo, no se pierde un chiquito ahí, ¿no es cierto? La normal, yo siempre la tengo que representar formando un ángulo de 90 grados. Siempre va a aparecer la normal. Y el peso siempre es vertical hacia abajo. Teniendo esos dos datos en cuenta, nos aparece la configuración de ahí al lado, en el diagrama de cuerpo libre. ¿Cuál es la gracia de este diagrama de cuerpo libre? Que en todos los planos inclinados, yo le llamo cuñas, en todas las cuñas, el ángulo de acá se me repite acá. Fíjense, ¿qué es lo que ocurre? ¿Viste el ejercicio que necesito que veamos? Para entender ese diagrama de cuerpo libre, lo que yo necesito es que ustedes mentalmente ahora giren su cabecita y coloquen el diagrama de cuerpo libre, lo deje de referencia en este sentido. Nosotros hasta ahora, lo que veníamos haciendo, ¿no es cierto? Por ejemplo, cuando teníamos un cuerpo, ¿no es cierto?, estaba ahí, estaba colgado por una tensión, ¿qué hacíamos? ¿Dónde colocábamos el eje de referencia? Vertical y horizontal, ¿no es cierto? Colocábamos el eje de acá y el eje de acá. ¿Sí? Estamos todos de acuerdo, ¿no es cierto? Pero ¿qué es lo que pasa en el plano? Ahora ya no estamos trabajando en el plano horizontal, no tenemos una pendiente cero, ahora tenemos una cierta inclinación. Por lo tanto, ahora nuestro eje de referencia, van a estar aquí. Dirigimos al color. Van a estar acá. Están girados. Y ahí tengo mi eje. Por eso, el diagrama, ¿no es cierto? Ahora el diagrama de cuerpo libre está rotado. ¿Cuántos ángulos? ¿Cuántos grados? El mismo que nos están dando en el problema. ¿Qué es lo que pasa? Que ahora nosotros ya no estamos referenciando, ¿no es cierto? No estamos referenciando el sistema así. Ahora, ¿a alguien se le ocurre por qué hacemos este giro? ¿Cuál es la utilidad? ¿Cuál era la idea del diagrama de cuerpo libre? Para identificar los vectores. ¿Cómo disculpa? Para identificar los vectores. Ya, identificar los vectores, ¿no es cierto? Ya, perfecto. Entonces, fíjense, en el primer dibujo, en el primer diagrama, ¿no es cierto?, tenemos ya identificados los tres principales vectores que van a trabajar. Va a estar el tensor, va a estar la normal y va a estar el peso. De esos tres vectores, dos ya están formando un ángulo recto. ¿Lo ven? Que sería la tensión y la normal. Listo. Como esos dos vectores ya están formando un ángulo recto, ya tengo esto. Entonces a mí me interesa llevar todas las fuerzas a un sistema de referencia, ¿sí? A un sistema de referencia en que a mí me facilite la vida
es trabajar matemáticamente. Les hago una suposición. Cuando yo tengo una techumbre, todos hemos visto alguna vez una techumbre, una cercha en construcción. La costanera, el perfil costanera, ¿está así o tiene una cierta inclinación? La costanera, el perfil que se usa como costanera en las viviendas. Tiene una inclinación. Tiene una inclinación. ¿Qué inclinación tiene? La inclinación que tiene la cercha. Eso es lo que necesito que hagamos. Los problemas en la vida real nunca son así, nunca son estáticos, tienen una cierta inclinación. ¿Sí? ¿Estamos todos de acuerdo con el ejemplo? No nos vemos perdidos, chicos. Entonces no necesito. ¿Se imaginaron la costanera? Entonces, si yo tengo, por ejemplo, la techumbre, Eso estaba pensando yo, pero no con una cierta inclinación, ¿cierto? La costanera, yo no va a trabajar así, se me va a caer. Yo tengo que apoyarla, ¿no es cierto? En el mismo ángulo que tiene la techumbre. Esto es lo que necesito que vean. Este es un ejemplo de plano inclinado. Ponemos nuestro perfil, ¿no es cierto? Nuestro perfil metalcom, madera, lo que sea. Y aquí, ¿no es cierto? Le estamos entrando la costanera. Después de esta costanera viene todo el material de revestimiento, viene la techumbre, todo lo demás. Lo mismo estamos haciendo acá. Entonces, mentalmente, lo que necesito que se empiecen a hacer en la idea, ¿no es cierto?, es que en la realidad, ¿no es cierto?, las cosas tienen una cierta inclinación. No vienen siempre presentadas de esta manera, sin pendiente y demás. Entonces, ¿cómo empiezo a trabajar, ¿no es cierto?, la fuerza? Fíjense. Como dijimos, ¿no es cierto?, todo cuerpo va a tener el peso. El peso que está apuntando directamente hacia abajo. Luego, la normal. Nos aparece la normal. Ya dijimos que la normal tiene que formar un ángulo de 90 grados, ¿no es cierto?, con respecto al plano inclinado. Con respecto al plano inclinado. Luego nos va a aparecer el tensor, fuerza de tensión. ¿Ya? ¿Qué es lo que ocurre? Que ahora, como ya mis ejes están referenciados en el mismo sentido de la tensión y la normal, estas fuerzas no hay que descomponerlas. Está lista, está lista. Porque la normal ya está alineado con el eje X. El tensor ya está alineado con el eje X. ¿Cuál es la que me queda descomponer? El peso. El peso. Nada más que el peso. Esa es la gracia de rotar los ejes. ¿Qué es lo que ocurre? Como ahora yo sé, ¿no es cierto?, que fíjense, tengo que rotar los ejes, o sea, tengo que componer el peso, perdón, este angulito de acá se me repite acá. Matemáticamente hace, créanme que hace, se lo puedo demostrar, pero créanme que hace. Entonces este ángulo se me repite acá. Como ya tengo este vector acá, ¿no es cierto?, ¿qué me va a aparecer acá? Una componente libre. Y una componente libre. Y al hacer eso, desaparece mi vector original. Por lo tanto, en un plano inclinado, ¿no es cierto?, mi diagrama de cuerpo libre vendría siendo la normal, el peso en X, la componente del peso en Y, y la tensión. ¿Sí? Esto es lo que necesito que se empiecen a imaginar, chicos. Ojo, les puse el ejemplo de la costanera porque es lo más común, pero pasa un montón. A eso me refería con la del parcel, ¿no es cierto? Tenemos que empezar a trabajar, ¿no es cierto?, de a poco, en que los perfiles, las cosas geométricas, no siempre vienen así, no siempre vienen estáticas, no siempre vienen como el libro nos las muestra. Por eso me interesa que veamos el plano inclinado. Vamos a ver un ejemplo concreto. Fíjense. Listo, ¿no es cierto? Nos dicen, por ejemplo, que un automóvil, ¿no es cierto?, peso W, descansa sobre los rieles inclinados de una rampa que conduce a un remolque. Solo un cable conectado al auto y al armazón del remolque evita que el auto baje. Calcule la tensión del cable y la fuerza con que los rieles empujan a los neumáticos, o sea, la fuerza normal. ¿Sí? Por lo tanto, nos dice, ¿no es cierto?, que el auto tiene un peso de 20 kilómetros. 20 kilómetros significa que son 20.000 newtons. Vamos a trabajar con la unidad de 20 caños para no utilizar tanto 0,000. ¿Ya? Entonces vamos a trabajar con 20 kilómetros. Por lo tanto, 20 kilómetros serían 20.000 newtons. Y el ángulo de la rampa, ¿no es cierto? El ángulo alfa en este caso serían 28 grados. Fíjense, el libro nos mostró, ¿no es cierto?, el plano inclinado hacia acá, ¿cierto?, en bajada. Ahora lo estamos viendo al revés.
Entonces necesito que empiecen a hacer ese ejercicio mental. Vamos a construir entonces el diagrama de cuerpo libre. Listo. El libro ya nos está ayudando. Ya nos está diciendo dónde están las fuerzas. Vamos a entonces representar lo más simple posible, ¿no es cierto? Nuestro plano inclinado. Sabemos que acá tenemos un ángulo de 28 grados. Luego, en mi diagrama de cuerpo libre, lo que a mí me interesa, ¿no es cierto? Lo que a mí me interesa es la normal, el peso, ¿no es cierto? Y La tener tensión. identificado el tensor, ¿no es cierto?, que está impidiendo que nuestro ojito se nos vaya abajo. Listo. Comienzo a ubicar, ¿no es cierto?, mis ejes para orientarme, para ayudarme, ¿no es cierto? Voy X, ¿no es cierto? Ya, y el profe me dijo que este angulito se me repite con respecto a la horizontal. Ahí. Perdón, a la vertical. Ahí. Entonces ahí, este angulito es el mismo de 28 grados. Por lo tanto, cuando yo haga la descomposición, ¿no es cierto? Cuando yo haga la descomposición, este vector me va a generar una componente en Y. Alineado en el eje Y, y una componente en X apuntando hacia allá. ¿Sí? Sería X, sería W. Cuando yo hago eso, me olvido del vector original. Por lo tanto, nuevamente, el diagrama de cuerpo libre, por eso les decía ayer, chiquillos, rayen el cuaderno, acostúmbrense a hacer el molde, ¿ya? Coloquen entonces su normal, coloquen su tensión, coloquen la componente en Y y coloquen la componente en X. Y ahí tienen su diagrama de cuerpo libre, si quieren lo pueden rotar y lo ven más clarito, lo dejan así como está ahora. Pero la idea es poder ver, ¿no es cierto?, cuáles son las fuerzas que están participando. ¿Sí? Fíjense, si a mí me cuesta ver, y esto creo que nos detengamos un poco, por eso yo partimos ya con el tema de la descomposición de vectores. Si a mí me cuesta ver en qué sentido están los vectores en el general de las componentes, lo hago aparte, lo dibujo aparte. Como ya vimos, ¿no es cierto?, al orientar los ejes con respecto al plano inclinado, la única fuerza que tenemos que descomponer termina siendo el peso. ¿Sí? Por lo tanto, el peso, si yo lo descompongo aparte, sería lo siguiente. Tenemos el peso ahí, ¿no es cierto? Tenemos el eje de 28 grados con respecto a la vertical, ¿no es cierto? Y tenemos ahí. Supongamos que a mí me complica, ¿no es cierto?, complica ver el sentido de los ángulos. Fíjense, volvemos a los fundamentos, volvemos a la primera clase. Este vendría siendo mi punto inicial, este vendría siendo mi punto final. Me pregunto, a través de mis vectores componentes, ¿cómo llego de aquí hasta acá? Tengo dos formas. O me voy por aquí, o me voy por acá. Si ya, ¿no es cierto?, veo que tengo un vector componente hacia abajo, ¿cómo voy a llegar de aquí a acá? Con un vector X apuntando hacia abajo. ¿Ya? Así hago el barrido. WX, el componente en X, más, o al revés, mi componente en Y, más mi componente en Y. ¿Cierto? Y así me forma mi vector original. Por lo tanto, ¿no es cierto?, una vez que yo logro visualizarlo ahora, ahora es más claro. Aquí me forma el ángulo recto, ¿no es cierto? Como yo ya sé, fíjense, como yo sé que estoy trabajando con respecto a este ángulo, hago la verificación. ¿Qué función trigonométrica me relaciona este ángulo y este vector? La función seno. Seno. ¿Por qué? Porque el seno de 28 grados es cateto opuesto dividido por la hipotenusa. Luego, la función que me relaciona el ángulo con el vector Y sería la función coseno. Por eso es importante no memorizarse las cosas chiquitas, sino entender lo que estoy haciendo. Verifico. 0 de 28, cateto opuesto y una hipotenusa. Perfecto. Este cateto opuesto, WX. Luego, coseno de 28, cateto adyacente, ¿no es cierto?, dividido por hipotenusa. WI dividido por hipotenusa.
como a mí me interesa, ¿no es cierto?, obtener las componentes, esta es mi incógnita. Esta es mi incógnita. Por lo tanto, tengo que dejarla solita, despejarla. Por lo tanto, Wx va a ser el peso del auto por el seno de 28 grados. La WI va a ser, ¿no es cierto?, el peso del auto por el coseno de 28 grados. ¿Cuánto pesa el auto? 20 kilonewtons, ¿no es cierto? Hago el reemplazo, entonces sería 20 kilonewtons por seno de 28. Y listo, tengo calculado, ¿no es cierto?, mis componentes. Entonces, como ya tengo calculadas las dos componentes, y en el diagrama corporal me faltan estas dos incógnitas, son las que me están pidiendo. El sistema me está pidiendo calcular la tensión del vector que está soportando el auto, y además, la normal. ¿Qué uso entonces? ¿Se dan cuenta, chicos, que si bien es un plano inclinado, la forma de resolverlo es muy parecida a lo que veníamos haciendo antes? Entonces, lo primero es visualizar el diagrama corporal. Lo segundo, ¿no es cierto?, es descomponer todas las fuerzas que hayan que descomponer para llegar al diagrama corporal lo más simple posible. Una vez que tengo identificado todas las fuerzas, que puedo hacer hasta el último cálculo, hacer más, ¿no es cierto?, aplico a RC, paso al tema de la sumatoria de fuerzas. Listo, ahora hago la sumatoria de fuerzas. Sumatoria de fuerza en X, sumatoria de fuerza en Y. Vamos con la primera, sumatoria de fuerzas en X es igual a 0. ¿Qué tengo? ¿No es cierto? ¿Qué fuerza tengo desde el origen hacia el lado positivo? La tensión. La tensión, ¿no es cierto? La tensión del cable que está soportando. ¿Tengo más fuerza actuando en el eje positivo? No. La voy al otro lado. ¿Qué voy a tener al otro lado? La componente, ¿no es cierto?, menos WX. Y aquí no se pierdan. Fíjense, aquí es donde entra la parte que me ayuda. Como yo sé, ahora, ¿no es cierto?, logré identificar que la componente en X se está apuntando hacia allá, ya está incluido el signo negativo. ¿Sí? Ya está el signo negativo, no tengo que volver a agregarle el negativo. Entonces, fíjense, si yo me hubiese equivocado, la matemática me hubiese corregido. En este caso no pasa, porque el negativo va a pasar para el otro lado del signo positivo. Ah, está diciendo usted está en lo correcto. El supuesto que usted hizo, efectivamente, su componente en X apunta hacia allá. Si yo lo hubiese supuesto para arriba, ¿no es cierto?, me hubiese aparecido con signo negativo. Lo único que tengo que hacer entonces es eso. Vale. Como yo ya tengo calculado WX, vale 9,38. Ese es el valor de la tensión del cable que está soportando, ¿no es cierto?, al auto. Listo, ocupé mi primera ecuación, sumatoria de fuerza en X. Luego, para calcular la normal, necesito la sumatoria de fuerza en Y. Lo mismo, fíjense, me olvido de todo lo que he hecho hasta ahora y me voy directamente al diagrama de cuerpo libre. Ahora me interesan solamente las fuerzas que están actuando en el eje Y. En este caso, desde el origen hacia arriba, ¿cuántas fuerzas tengo actuando? Solamente una. La normal. ¿Sí? La coloco, ¿no es cierto?, con mi ecuación. La normal. Luego, ¿tengo más fuerzas trabajando desde aquí hacia arriba? No, no tengo más fuerzas. Me voy al otro lado. ¿Cuántas fuerzas tengo interactuando hacia abajo? Solamente una. La componente Y del peso, ¿no es cierto? Por lo tanto, menos, ¿no es cierto?, la componente Y del peso. Igual a 0. Por lo tanto, la fuerza normal que la rampa le está devolviendo a los neumáticos del auto va a ser igual a la componente WI. Nuevamente, si no me aparece un signo negativo, es porque estoy en lo correcto. Efectivamente, ¿no es cierto?, la componente ni tenía que apuntar hacia abajo, no puede apuntar hacia arriba, el peso jamás apunta hacia arriba, no tendríamos gravedad. Luego, entonces, ¿no es cierto?, WI vale 17,65, por eso es importante que se encuentre su orden y está en lo correcto. Entonces, la fuerza normal que le devuelve la superficie del auto
perdón, la superficie de la rampa al auto son 17,65 y la tensión del cable que lo soporta son 9,38 metros. Consulta con respecto al plano inclinado, chicos, porque más que esto no les va a aparecer en la prueba, en el sentido de que un plano inclinado se resuelve muy parecido. Entonces, fíjense, de otra forma, el formulario que le va a aparecer en la prueba va a venir de esta forma. Va a ser este igual. ¿Sí? Pero en la práctica, usted tiene que ser capaz de trabajarlo también por otro lado. ¿Cuál es la única diferencia? Que el ángulo, que las componentes, ¿no es cierto?, se invierten. El peso siempre apunta hacia abajo, el normal siempre apunta hacia arriba. La idea, ¿no es cierto?, va a ser elegir. También vamos a ver un ejercicio de la ayudantía, ¿ya? Para los que no puedan venir a la ayudantía, sí, esta va a ser la única ayudantía que vamos a hacer los días de semana, porque parece que no todos tienen disponibilidad. Si quieren lo podemos ver ahora, o si no, derechamente lo dejamos para los sábados. Sí, profe, de partida. ¿Ya? Lo dejamos para los sábados. Ya, pero en la tarde. Todo el día. ¿Profe, el sábado qué hora sería? Che, tu madre. Si no trabajamos, todo el día. 10:30, 11. Está bueno la semana. ¿Pero qué horario en la semana? Pero a ver, partamos, ¿cuántos nos está dando la resolución? ¿Cómo resolver? Ahí está toda la tarea, Sí, que hagan. ¿no? ¿En los libros? Chiquillos, tenemos dos opciones, ¿no es cierto? Tenemos dos opciones. Los que quieran empezar a trabajar en la guía sumativa, que creo que algunos ya lo están haciendo, pueden hacer la guía sumativa. Los otros pueden empezar a trabajar sobre este problema, ¿ya? Que también vamos a partir la ayudantía, ¿no es cierto?, mañana con este ejercicio, ¿ya? Los que no puedan venir a la ayudantía mañana, ¿no es cierto?, yo voy a subir la ayudantía con la pauta. Chiquillos, estudien de la pauta, Primero traten de hacer ustedes lo que más puedan. Ojo, yo soy enemigo del cuaderno en blanco. Yo no recibo cuadernos en blanco. A mí si alguien me dice, profe, sabe que no sé qué hacer, no es una responsable. Yo necesito que por lo menos vengan con un desarrollo, con algo, un avance, ¿ya? Porque si no significa que ustedes no entendieron nada, ¿no es cierto? Y llegaron a ese punto de decirme, profe, no entiendo nada. No, eso no es válido. Solamente a los alumnos de primero le hago eso. Ustedes ya no son un mechones. Entonces, en la ayudantía, ¿no es cierto? En la ayudantía yo les voy a entregar el desarrollo. La idea es que ustedes no copien el desarrollo. No se queden con, el profe lo hizo así, así, así. No, traten de ustedes ver, ¿no es cierto?, cómo ustedes llegarían al resultado. Por último, si quedan a medio camino, listo. Profe, ¿sabe qué? Mire, yo llegué hasta acá y hasta ahí voy bien. ¿Y de qué más me perdí? Eso ya es una respuesta válida. Porque hicieron un trabajo mental de por último hacer una comparación. ¿Ya? Tenemos clase el lunes. El lunes la idea es que ustedes traigan dudas. ¿Y cuándo se prueba? Yo igual voy a hacer el ejercicio de la ayudantía. Igual voy a resolver dudas, pero el lunes, ¿no es cierto? Ni el de la prueba. La idea es que ustedes traigan, ¿no es cierto? No mensaje que quiero que me revise la guía sumativa. ¿El martes la prueba? Sí, el martes la prueba. Entonces el lunes tenemos clase. ¿No? Aprovechen esa clase. Va a ser como una segunda ayudantía. ¿Ya? ¿Sí? Ya sigue. A trabajar. El miércoles. Moliendo. Es que se había perdido por el fondo y qué bueno, Sí, pero vamos a poner. ¿Esto es todo? Si alguien